Bienvenidos, bienvenidos a todos. Bienvenidos a este curso que estamos organizando dentro de lo que sería el Hospital Clinic, dentro de este Clinic Training Eye Center, junto con CEIS. Tenemos una cátedra de colaboración con ellos y el Hospital y la Universidad de Barcelona. Entonces, en este curso lo que vamos a querer contar es la parte de un curso de interpretación de OCT para vosotros, para residentes, ¿vale? Es sobre todo especializado en el foco de retina. Y lo que nos gustaría es, bueno, que sea un curso bastante interactivo, que hagáis las preguntas correspondientes para el elenco de todo lo que serían los ponentes, de la mano del doctor Alfredo Adán, que lo tenemos aquí, y también de los ponentes del doctor Xavier Valdeperas, el doctor Javier Ferranz Ventura y también el doctor Carles Barnés. Y me falta la doctora Socorro Alforja. Sí, ahora vendrá. Ahora vendrá, que ahora se une con nosotros, ¿vale? Entonces, sin más dilación, os dejo con los compañeros y bienvenidos a todos y muchas gracias. Simplemente comentaros que también tenemos el curso en el formato online y tenemos compañeros de muchos países que estamos en torno a unos 200 asistentes, o sea que seguramente hagamos también preguntas y recibamos preguntas del chat para poder estar con ellos, ¿vale? Pues muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Carlos. Yo solo un poco de introducción. En primer lugar, agradecer a ZEIS. Cuando un poco a vosotros sonará qué es esto de la cátedra. Bueno, la cátedra, hay muchas cátedras que hace tiempo ya que la Universidad de Barcelona hizo esa apuesta de colaboración de la universidad con empresas. ¿Qué finalidad tiene la cátedra? La cátedra tiene una finalidad de difundir conocimientos, de hacer proyectos también de innovación y hacer, pues, de alguna forma, cursos como este que estamos haciendo y otros que hemos hecho, ¿no? Es realmente una línea que la Universidad de Barcelona con el rectorado, el equipo de rectorado actual está potenciando. Nosotros estamos encantados. Hay que tener una empresa que lo vea, y nosotros que empujar, porque muchas veces todo esto a veces es difícil, ¿eh? Pero bueno, nosotros estamos muy contentos, llevamos ya 3 años con la cátedra y creo que la idea es renovar, con lo cual vamos a hacer también proyectos de investigación. Nos gustaría también que hubiera alguna tesis doctoral sobre todo esto. Y realmente, pues nada más, el curso de hoy va a ser un curso práctico. Tenemos ponentes, como hemos comentado, con mucha experiencia y como es de interpretación, pues también nos gustará hablar con vosotros y preguntaros a ver qué opinión tenéis sobre algunos casos. Y también un poco a todo el mundo que esté conectado, pues también puede hacer sus preguntas por un chat que tendréis en la aplicación o incluso también directamente hablando. Entonces, bueno, vamos a empezar una primera charla que va a hacer Javier Ferranz, que Javier ya sabéis que es un experto en imagen, que está aquí con nosotros en el instituto y que va a explicar sobre un poco las bases de la OCT estructural y la OCT angiografía. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a todos por venir y a los que están conectados. Bueno, yo la charla mía la he planteado muy para residentes. O sea, voy a hacer un poco, pues, explicar los conceptos básicos de OCT y de Octa, que realmente mucha gente nunca los ha visto hasta que se pone a mirarlos en detalle, ¿no? Y en esa base, pues, voy a desarrollar la primera presentación. Esta es la declaración de conflicto de interés. Entonces, de los puntos que suelo cubrir cuando hablo de principios de OCT y de Octa, esta es la distribución de los temas que trato. Por tema del formato en el que está preparado este curso, voy a dar solo estas 3 primeras partes y alguna pinceladilla de alguna de las cosas ya más avanzadas que son, pues un poco de las últimas líneas que estamos moviendo aquí en el hospital. Esta foto es muy gráfica. O sea, estas son las publicaciones que hay que nombran el OCT por año. El OCT, ahora os comentaré, apareció en el 91 en la revista Science, fue la tesis doctoral de David Wang en el MIT de Boston, dirigida por James Fujimoto, y desde entonces, fijaros el número de publicaciones que se ha ido acumulando. Esta curva acaba en 2015, pero fijaros que todavía nos queda casi una década por de allá, para la derecha. Cada vez más, no solo en oftalmología, también se usa el OCT, por ejemplo, en procesos para evaluación de estado vascular, en otras especialidades, cirugía. Hay muchas especialidades donde se usa el OCT que no son oftalmología, ¿no? Esta línea nos muestra un poco, pues, la evolución de las plataformas de OCT que las que hemos ido evolucionando desde esa aparición en el 91, que os pongo la portada de la revista cuando se publicó el OCT. Y pues hemos visto cómo en 2004 hubo un cambio muy grande desde la primera generación de OCTs de dominio tiempo a la aparición del dominio espectral en 2004. Luego vimos en 2008 cómo el modo de profundidad mejorada, el Enhanced Depth Imaging EDI, aquí arriba, ya veíamos una resolución mucho mayor. Y en 2012 aparecieron las plataformas SwepSource, con lo cual conseguíamos velocidades de escaneo mucho mayores y permitía una resolución de las imágenes mayores.
La Octa apareció en 2013 y en España llegó más o menos en 2017. 2016-2017 empezaron a llegar los primeros dispositivos. Primero llegó de otras cadenas comerciales del OptoView, luego llegó pues la máquina de Zeiss, también la de Topcon. Llegaron más o menos en esas fechas. ¿Esto por qué es importante? Pues porque tenemos que entender que el aparato, la tecnología ha ido evolucionando desde aquellos primeros OCTs del 91 a ahora, pues no tiene nada que ver. Os pongo aquí, esto no me voy a meter mucho en detalle porque no interesa, pero fijaros cómo funciona un OCT. O sea, ¿os habéis preguntado alguna vez cómo se obtienen las imágenes? Un OCT envía una fuente de luz. Hay un difusor que divide esa fuente de luz en dos ramas. Una va a la muestra, que es el ojo, y otro va a un punto de referencia. Cuando esas dos imágenes se vuelven a juntar, ahí se da la coherencia, que le da nombre al aparato, y eso va a un detector. ¿Vale? Ese esquema se repite en todas las plataformas. Entonces, aquí tenéis la fuente de luz. Esta puede evolucionar. Aquí tenéis cómo va esa fuente de luz hacia el difusor. Del difusor sale uno al espejo de referencia y otro hacia el ojo del paciente. Cuando vuelven de esos dos puntos en contacto, define cuál es la diferencia entre las dos distancias de donde han detectado la señal. Y eso lo capta aquí el receptor. ¿Vale? Bueno, pues las evoluciones de las plataformas de OCT desde entonces, al principio, era un dominio tiempo. ¿Qué característica tenía el dominio tiempo? Que este espejo de referencia era un brazo móvil. Los que peináis algunas canas y de mi edad para mayores que yo, os acordáis los primeros OCTs, el OCT1, el primero, aquí hago un poco de patria, fue en Pamplona, en la clínica universitaria, el primero de España, en el 98-99. El primero sonaba muchísimo, se movía el brazo de referencia, hacía un zumbido enorme y tardaba mucho en coger las imágenes porque era un brazo móvil. ¿Qué es lo que pasó? Que esto tenía unas velocidades de escaneo de 400 scans por segundo. ¿Qué pasó cuando salió el dominio espectral? Que el receptor empleaba fórmulas matemáticas con la transformación de Fourier, que es un principio físico, para no tener que tener un espejo móvil, con lo cual el espejo era fijo. O sea, hacías el cálculo que necesitabas el espejo móvil en las primeras generaciones, ahora con el receptor. Por eso se cogía la velocidad de captura muchísimo mayor. Si antes hablábamos de 400 imágenes en modo A, ahora pasábamos ya un salto cualitativo a unas 20.000, entre 20.000 y 40.000, dependiendo del aparato. ¿Y qué es lo que pasa con el swept source? Pues que lo que cambia, swept en inglés es barrido, es un láser de barrido, la fuente de luz es la que cambia. Entonces incorpora, además del dominio espectral, ese cambio en la fuente de luz. Por eso adquiere velocidades de adquisición todavía mayores, del orden de 100.000 scans por segundo. Si os pongo la gráfica de antes y nos vamos al 91, cuando teníamos 400, ahora tenemos 100.000. Os podéis imaginar la diferencia de resolución. Estamos hablando en dispositivos. Aquí os pongo las imágenes para que os hagáis una idea. En el OCT1 había que tener un acto de fe, detectar los quistes intrarretinianos. Fijaros, los de dominio espectral era un salto muy superior y los de dominio swept source pues son los que más resolución tienen a día de hoy. ¿Qué se mide en un OCT? Ya sabéis que aquí hacemos muchas cosas de cuantificar, ¿no? Tú lo que puedes medir, aquí tenéis el estándar de cualquier plataforma. Aquí tenemos la de Zeiss, pero realmente esto es aplicable a cualquier dispositivo. Tenéis la rejilla del ETDRS, el Early Treatment Diabetic Retinopathy Study, que nos divide la mácula en 9 regiones, 9 subcampos. Estos parámetros que tenéis aquí son los grosores en cada una de estas áreas. Y a la izquierda veis un mapa de volumen. El mapa de volumen, con una simple imagen frontal, pues te permite identificar qué áreas hay de engrosamiento, ¿no? Esto es muy útil, pero siempre, lo digo en todas las charlas que hablo de este tema, acordaros que es un cubo tridimensional. O sea, nunca, nunca, nunca os quedéis con un corte de estos. Tenemos... aquí. Nunca os quedéis solo con un corte en modo B, que es lo que veis a la derecha. Siempre hacer el barrido de todo el cubo. Esto es importantísimo. Ahora, prácticamente en todos los hospitales, en todos los centros, hay visores de OCTs. El visor es un software pequeñito que importa el cubo desde el servidor y tú lo puedes navegar para evaluarlo en la propia consulta. Nunca os guiéis solo por un corte, porque os podéis perder muchísima información. La Octa. La Octa es una evolución del OCT estructural normal. ¿Qué es lo que hace la Octa? Detecta flujo. ¿Detecta todo tipo de flujo? No, depende de la velocidad del flujo, pero eso es un detalle. Detecta el flujo y es una información complementaria. ¿Qué es lo que hace? Muy fácil. Este esquema lo habréis visto seguro. Imaginaros dos puntos. Aquí os pongo el punto A1 y el A2. En el A1 hay una arteria, ¿vale? Hay un vaso. En el A2 no. Imaginaros que hacemos dos medidas en el tiempo, la intensidad de señal que cogemos en ese punto. En la curva rosa veréis en la que tiene un vaso.
En la imagen de arriba, fijaros que la curva es prácticamente idéntica a la curva 2. La A1 y A2 aquí arriba, en rosa y en azul en la imagen de arriba, está prácticamente igual. En el punto 2, la A1 tiene ese pico porque está pasando un eritrocito, mientras que la A2 no. Cuando tú haces la resta de las dos curvas rosas, ese pico se ve a la derecha, mientras que las curvas azules son idénticas, entonces al hacer la resta una de otra sale plano. Si os quitáis las imágenes de la derecha, la curva rosa tiene un pico y la azul es plana. Esa que tiene el pico hacia arriba es lo que se detecta en otro corte transversal, como veis abajo, en blanco y negro, un código de blancos y negros. Así funciona la octa. Cuando tú pones 128 secciones, como la que tenéis abajo a la derecha, se reconstruye el cubo. Pero es una evolución de lo mismo, es salvando las distancias y que ningún físico me mate, es como un Doppler en cada píxel de la imagen. Haces dos medidas en el tiempo, si se detecta cambio sale blanco, si no se detecta cambio sale negro. Y con eso generas los mapas de flujo, ¿vale? Los mapas de flujo se generan, como veis a la derecha, que esas imágenes no estaréis acostumbrados a verlas, pero al poner las 128 juntas, tú puedes elegir el estrato que vas a mirar y hacer una imagen frontal. Y esto sí que ya os suena más. Estas son las imágenes de octa, pero esto sale de la reconstrucción de los 128 cortes del cubo tridimensional. Lo mismo, es un cubo tridimensional de octa. O sea, no os quedéis nunca con una imagen frontal. Lo que tú ves en la imagen frontal depende del tamaño del slab de segmentación que vas a meter. ¿Qué es el slab? Lo que veis aquí. En todas las imágenes de octa siempre hay una imagen B, como la que veis abajo, con dos líneas. Siempre, por definición. Lo que tienes entre esas dos líneas es lo que se va a ver en la imagen frontal. Aquí os lo marco, ese estrato. Esto sería el plexo superficial. Los softwares comerciales lo que tienen es que automáticamente te proyectan cuatro niveles de profundidad. El de arriba que veis aquí sería el plexo superficial. El siguiente sería el plexo profundo, perdón. El tercero sería la capa vascular y el cuarto la coriocapilar. Pero fijaros en las imágenes de abajo, las dos líneas rosas es lo que marcan los slabs de segmentación. Fijaros que el OCT es el mismo, o sea, el cubo es el mismo. Aquí estás cogiendo solo el plexo superficial, bajando las dos líneas rosas cogemos el plexo profundo, con la siguiente, la capa vascular, que teóricamente no tiene que tener vasos, salvo que sean patológicos, y la coriocapilar, fijaros dónde está. Lo que haya entre esas dos líneas es lo que tú vas a ver en la imagen frontal. Parámetros. No voy a entrar en todos porque no daría tiempo. Hay marcadores de OCT y de octa. Los de OCT, los más usados, el grosor central de la retina. Los ensayos clínicos, las aprobaciones de los fármacos, las medidas principales de resultado anatómicas siempre son el grosor central de la retina, que corresponde al punto central de la rejilla TDRS. ¿Qué más valores tenemos? Los tres más estándar en todos los softwares comerciales son el grosor medio, que lo que hace es coger los 9 subfields y hacer la media de los 9 grosores. El grosor central sería solo del campo 9, el campo central. Y el volumen macular. El volumen cada vez coge más importancia, por ejemplo, en la evaluación de edemas maculares. O sea, no es lo mismo tener un edema focal muy grueso que tener un edema que coge muchas áreas. Abajo tenéis análisis cualitativo. Aparte de medir, también se identifican en la consulta mucho más casi los cualitativos que los cuantitativos. Tenéis adherencias de la superficie vitreoretiniana, puede haber membranas epirretinianas, puede haber tracciones vitromaculares. El DRIL es un factor pronóstico en muchas enfermedades, es una desorganización de las capas internas. Los puntos hiperreflectivos, que durante muchos años hemos estado debatiendo si son exudados, si son glia activada. Al final eso es un marcador de inflamación. La membrana limitante externa, esto toca en todos los exámenes de histología de todas las facultades del mundo, las capas de la retina, pues esta es una que se ve en la OCT. Y las capas de los fotorreceptores. El ISO es la unión de los segmentos internos y externos de los fotorreceptores. Hay algunos parámetros, por ejemplo, en edema ocular diabético se habla del patrón de edema. O sea, hay como varios patrones ya definidos. El tema del líquido, luego comentaré un poquillo, es muy interesante. Esto ha dado un salto muy bestia con los algoritmos de inteligencia artificial porque permite hacer una cuantificación muy precisa. Y este es un poco el resumen de lo que hay que ver en un OCT. En cuanto a la octa, los parámetros comerciales más comunes, la densidad vascular, la densidad de perfusión, esto ahora os explicaré cómo se calcula, el área vascular foveal, que tiene 3 parámetros principales, el área, el perímetro y la circularidad, lo que se aleja de una esfera perfecta, de un círculo perfecto. Y cualitativo, la tortuosidad vascular, los vacíos de flujo, esto también en uveitis, en algunos tipos de uveitis es muy importante, en problemas vasculares, los remodelados de la zona vascular foveal o los agrandamientos de la zona vascular foveal son patológicos.
Aquí os pongo un poco ejemplos en el contexto de edemas maculares diabéticos. Aquí os pongo los 3 patrones que os decía. El de arriba sería un desprendimiento neurosensorial, el de en medio un edema macular quístico y abajo un engrosamiento difuso. Estos son los 3 más aceptados. Ahora hay más clasificaciones que van saliendo. La última en salir ha sido un poco la de la ESASO, que es la del grupo de Lugano. Y aquí os comento un poco pues, los cambios, unos ejemplos de lo que os acabo de presentar de Octa. Aquí tienes la tortuosidad vascular, en trombosis, en patología diabética, todo esto ves estos cambios, el agrandamiento de la faz, presencia de microaneurismos dependiendo del flujo, a veces lo va a detectar, a veces no, el aparato, o el remodelado de la faz. Esto de las cuantificaciones es básicamente muy fácil de usar, esta diapo hacía mucho que no la usaba. ¿Cómo detectar áreas de ausencia de flujo? Esto es, me lo habréis visto algunos alguna vez seguro. Esto es como la técnica de umbral. Tú coges una foto, independientemente de la foto que sea, y tú detectas una zona, en este caso la fobia, la zona vascular, que sabes que no hay flujo, y aplicas ese umbral para ir para arriba. Imaginaros, estas tostadas van desde el pan blanco hasta el pan churruscao. Si tú coges este punto central, es un umbral, elijas el que elijas, dices, todo lo que esté por encima de este umbral lo detecto como flujo, todo lo que esté por debajo como falta de flujo. Si tú aplicas esto, tienes las imágenes de la derecha. En la derecha veis en azul áreas de no perfusión. Están hechas con esta técnica de umbral. Fijaros que el control sano no tiene flujo en la fobia. El diabético con retinopatía no proliferativa tiene más áreas de no perfusión y el de la proliferativa tiene muchísimas áreas de no perfusión. Esto se puede medir. Esto es mucho más objetivo que la clasificación de retinopatía diabética por fondo de ojo. Esto es un tema que a mí me encanta, lo de las cuantificaciones. Esto es una revisión del survey que hicimos hace un par de años. Os la recomiendo si os gustan todos estos temas. Esto es para cuantificar actividad de membranas neovasculares, cuantitativo en retinopatía diabética, un montón de entidades, y os la recomiendo porque ya os digo, es un Q1, un factor de impacto de 6 y es un artículo pues, muy bueno, una revisión muy amplia. Y aquí, para no alargarme en el tiempo, voy a ir muy rápido presentando un poco el tema de los algoritmos. Aquí veis un ejemplo. Los algoritmos lo que nos permiten es cuantificar compartimentos. Aquí tenéis líquido intrarretiniano. Fijaros que las tasas de detección es brutal. Es brutal. Tú puedes cargar 1000 OCTs a la vez, que en cuanto termina el procesamiento te identifica todos los OCTs cuánta cuantificación de fluido tenía en cada bar. Nosotros, esto es las plataformas comerciales a 2024, las más extendidas que hay. A destacar RetinSight del grupo de Viena, de Ursula Smith-Erfurth, RetinAI, que ahora se llama Ikerian, han cambiado el nombre, que es el Discovery, que está también comercializado en España. Altris, el Notal, que es una empresa israelí, que también tienen su herramienta del Notal OCT Analyzer, y Voxeleron con el Nebula. Este es un ejemplo de Discovery. ¿Cómo funciona? Esto es, tú arrastras el cubo al software y lo que hace es una cuantificación de cada uno de estos compartimentos. En este caso, un desprendimiento neurosensorial, como veis ahí, del líquido, y te da los valores. Nosotros en la base de datos nacional de DMAES hicimos esto con todos los OCTs de la base de datos nacional. Entonces, habíamos cogido de esos datos clínicos, que pues, sacamos los cubos de los centros que más pacientes habían metido y cuantificamos con estos algoritmos. Aquí vimos las cuantificaciones de estos compartimentos y esto lo que nos permitía era establecer perfiles predictivos de respuesta. Entonces, aquí veis en verde los que iban bien y abajo los que iban mal, ¿no? Y aquí veis las diferencias por cuartiles, como había diferencias significativas en la visión a 12 meses. Por eso, los OCTs procesados con estos algoritmos pues, pueden dar mucha más información. Esto es parte de la tesis doctoral de Rubén Martín.